idea es que cada uno pueda hacer un relato de no más de 20, 25 minutos sobre cómo ha sido su vida en torno a la profesión, digamos, por qué estudiaron Derecho, por qué en la facultad, quizás si es que querían otra área y vinieron en la que están trabajando hoy, desafíos, alguna anécdota. O sea, en general es una cosa más bien íntima, o sea, no íntima, personal Mm. y bastante libre. Entonces está pensada la exposición. Uno tiene que pensar en puntos de inflexión o ciertos hitos donde se sintió llamado, ¿cierto?, a algo que en mi caso, o el caso de esta sesión, es sobre la administración del Estado, lo que suena muy raro sentirse motivado por una cosa que es tan abstracta y puede sonar un poquito fome, ¿cierto?, la burocracia. Cómo uno se apasiona o se interesa por la burocracia. En, de una forma tal vez curiosa, durante la universidad, durante el pregrado, yo no tuve un interés especial ni una dedicación por el derecho público. No fui, mientras estuve en la universidad, no fui ayudante de ningún curso de derecho público, ni constitucional, ni administrativo. Sí me interesé en teoría del derecho y en derecho civil. Y ahí estuvo, digamos, mi interés. Desde luego, como muchos de ustedes, tuve harta participación política y fui consejero de facultad, etcétera. Entonces, ahí hubo algo más hacia lo público, pero de una cuestión muy personal, no institucional. Eh, y en general, el curso de Derecho Administrativo, que era extremadamente aburrido en esa época, probablemente todavía lo es, lo que pasa es que ahora me gusta y se me escapa eso, eh, era una lata y era un tedio, salvo hacia el final, en quinto año, se dieron varias condiciones que me hicieron conscientemente querer tomar la opción por el derecho administrativo. Más que descubrir algo o sentir algo, tomé una opción consciente por algo que me parecía o que yo encontraba nuevo. Y eso ocurre con el curso de responsabilidad del Estado, que anteriormente, o sea, en realidad cuando a mí me tocó experimentar el primer cambio en la malla curricular, cuando administrativo dejó de ser un ramo de quinto año, y pasó a tener 2 semestres. Y el segundo semestre administrativo se llamaba responsabilidad del Estado. Entiendo que recién eso se cambió a derecho administrativo 2. Entonces, como era un tema tan pequeño, el tema de responsabilidad del Estado es un fenómeno mínimo dentro de todas las cosas que hace la administración, pero tenía la gracia que como era un fenómeno chiquitito, que se estudiaba en 2 semestres, se podía ver con gran profundidad y uno podía entrar en todos los debates doctrinarios y había tiempo para estudiar mucho. Entonces ahí hubo un cambio o un punto de inflexión, porque fue muy revelador cómo en ese curso un debate académico se podía observar que tenía un impacto político y un trasfondo ideológico detrás. Y a mí me gusta ponerlo de la siguiente manera, en poder darme cuenta que existía una pelea, que existía una lucha política y que la gente que pensaba como yo estaba perdiendo esa pelea, era extremadamente motivante y sentir que uno podía volcar sus habilidades, ¿cierto? Como abogado a eso, que tenía un impacto práctico además en la vida de las personas, fue, digamos, el primer punto, la primera cuestión que me abrió la mente. Es bien interesante en materia de derecho administrativo como, eh, por ejemplo, la obra de Eduardo Soto Clos, al darle sentido a la historia, desde la Unidad Popular hasta los gobiernos de la Concertación o hasta el día de hoy, a darle un sentido a su versión de la historia y de la ideología, en fin, de la política,
por oposición motivó en mí algo que estaba ahí despertando. Y al mismo tiempo, en ese momento yo trabajé mucho en el último año de la carrera en el libro del profesor Enrique Barros, sobre responsabilidad extracontractual. Y también me dio la oportunidad de profundizar y entender la lógica interna, o entender, digamos, vislumbrar apenas a mis 22 años, la lógica interna del derecho privado y cómo esa lógica era ajena a ciertas cuestiones como la solidaridad o la distribución de la riqueza, sino que más bien tenía otra visión necesaria y todo lo que se quiera, pero distinta. Entonces, al final de quinto año, que, quedé con esa, digamos, eh, con esa tensión interna y por oposición entonces al derecho privado y por oposición o una versión del derecho privado y por oposición entonces a una manera de entender a la administración del Estado, yo decidí y quise tomar el control. Lo que me pregunté, que tal vez también estaba en la sugerencia de la invitación, era, em, ¿qué hubiera pasado, cierto, si yo no hacía nada? Es decir, si yo proyectaba simplemente todas las cosas que estaban pasando en mi vida hasta ese momento y en definitiva yo no alteraba ese curso de las cosas. Entonces decidí alterarlo y en ese momento después del examen de grado, le escribí a quien en ese momento era el jefe de la división jurídica de la SECPRES en La Moneda. Le escribí y le dije, profesor, quiero trabajar acá. Y las cosas salieron ahí solas y después del examen de grado llegué a ser asesor en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y ahí sencillamente me enamoré del Estado y eh, y de, la, y de las posibilidades transformadoras de las posibilidades transformadoras del Estado y cómo las fuerzas políticas se oponen a esa dinámica transformadora y cómo la administración se puede utilizar para eso. Y en definitiva eso me terminó apasionando y despertó en mí una tremenda curiosidad por el derecho administrativo, por estudiar a los autores y a la jurisprudencia con muy poca guía, muy poca guía de algún, eh, ningún aprendizaje demasiado formal, sino que con el único criterio de estudia todo. Estudia todo, nada es ajeno a estudiar y entender la administración del Estado, que es una cuestión que también pasa harto, ¿cierto? En derecho administrativo se ve tan grande y tan difícil de agarrar que uno tiende a hacerle el quite a ciertos temas, ciertas cosas que parecen más fome, como el estatuto administrativo, por ejemplo. Liberarme de eso y entender que todo es mi especialidad, también fue en cierto sentido liberador. En ese momento yo decido hacer el primer magíster en la Chile, eh, principalmente con la intención de cristalizar o de poner por escrito las cosas que estaba aprendiendo. Entonces, este aprendizaje informal que estaba haciendo en el trabajo día a día, poder llevarlo a algo, digamos, que tuviera algún reconocimiento académico. Para no abusar del tiempo, después de eso hice mi magíster en Estados Unidos, que también fue bien curioso porque los latinoamericanos y los chilenos en particular, uno tiende a llegar más viejo a hacer el magíster en el mundo anglosajón, entonces eso tiene de dulce y a gras, pero en mi caso traté de aprovechar la experiencia particular que yo había tenido para tener, digamos, otra mirada distinta a la que tenían especialmente los latinoamericanos, que eran bien, muy diferentes a la que tuve yo.
A lo mejor podría profundizar sobre eso, pero prefiero centrarme en lo que vino después, como cuando vuelvo del magíster en Estados Unidos y estaba en la facultad, en el RESCOM, eh, participo en el comando de Michelle Bachelet en el segundo gobierno, eh, y me voy vinculando con el equipo constitucional y en definitiva, con quienes después serían los ministros de Michelle Bachelet, que yo no, en ese minuto no lo sabía, era como la gente del comando nomás. Eh, y después, claro, en 2014 la presidenta me elige para ser jefe de la división jurídica, de manera bien sorpresiva y relativamente joven, diríamos. Ahora, la, yo creo que una edad bien buena para hacer ahí un equipo. Yo me sentía muy bien a la entrada porque sentía tener un buen conocimiento del derecho público y tenía experiencia en esa misma oficina, en ese mismo lugar, lo que era en algún sentido único respecto de otras personas que podrían haber sido, no sé, eh, otros postulantes al mismo cargo. Sin embargo, eso chocó y también para referirme no solamente a la parte bonita, sino que también a los problemas, chocó con mi falta de experiencia política, digamos, política de los peces gordos, de poder entender las dinámicas de poder que existen en toda institución compleja y cómo no iba a verla en nada menos que en la moneda, ¿cierto? Pero a su vez lograr sobreponerme a eso, restableciendo relaciones con mis pares, es decir, con otros burócratas, con otros abogados en mi misma posición en otros lugares, y también con los ministros de Estado, y lograr establecer ahí una relación de ayuda con ellos. Me, Quisiera también referirme a cómo esa experiencia se vinculó mucho a mi experiencia en la universidad. Fue una experiencia muy notable encontrar en la misma vocación por el derecho público y por la administración, volver a encontrarme con la gente de la facultad. Logré armar un equipo con harta independencia, tuve mucha libertad para armar ese equipo, eh, con de 15 abogados habrán sido 13, 12, todos de la Universidad de Chile, más o menos de las mismas generaciones, todos, casi todos más jóvenes que yo, por lo tanto era un equipo extremadamente joven y por lo mismo muy eh, eh, inocentemente audaz, en el buen sentido de la palabra. Actuamos con harta independencia, tal vez más independencia de la que hubiésemos tenido si hubiéramos tomado con más madurez el mismo rol, pero en fin, hoy en día lo encuentro como algo positivo. También fue muy notable en cómo en ese lugar se representaba el cambio sociológico que está viviendo la carrera. Cuando yo fui asesor ahí, habían de los 15 cargos de haber sido 3 o 4 mujeres. Cuando yo fui jefe, eran la mayoría o al menos la mitad eran mujeres, al punto que tuvimos que clausurar baños de hombres y transformarlos en baños de mujeres porque no tenía sentido con la identidad de las nuevas generaciones. Em, la, Creo que no podría enfatizar lo suficiente el impacto de ese trabajo en mí y en las personas que estuvieron ahí. La épica que se formó y poder sentir y hacer que estábamos participando en la transformación del país fue realmente impagable o insustituible. Eh, por poner tres ejemplos, toda la reforma de la educación, la reforma laboral y la ley de aborto son cosas que
cuando yo estudié en la universidad eran cosas, especialmente la reforma educacional y el aborto por causales, era una cuestión que yo ni siquiera me imaginé que iba a poder presenciar en mi vida adulta y participar en ella activamente y hacerla. Fue, o sea, obviamente eh, no puedo sino estar agradecido y orgulloso de eso. Ah, creo que ese trabajo y en ese lugar tan estratégico es ciertamente un lugar privilegiado. No todos los trabajos en la administración del Estado son así, pero para mí estar ahí cuando salí recién de la universidad me enamoró del Estado y creo que y de la capacidad y lo hermoso incluso que puede ser transformar la sociedad desde ahí. Y creo que como abogado no podría haber tenido un mejor trabajo. Para, a modo de cierre y haciendo algo más, tal vez eh, con el permiso de la convocatoria, cuando nos fuimos de las Express, cuando renunciamos el 11 de marzo del 2018, eh, se me acercó a mí un grupo de los abogados más motivados, los más jóvenes, los más comprometidos, y me dijeron, me cagaste la vida, weón. Me echaste a perder. Tengo 25 años y nunca voy a tener un trabajo como este. Tú me invitaste a hacer algo que no creo que nunca antes pueda competir con lo que yo ya hice. Eh, Eso como para dejarlos motivados con las cosas bonitas que se pueden hacer. muchas gracias por la confianza. Creo que ha sido una exposición bien interesante. Bueno, efectivamente ahora tenemos Derecho Administrativo 2 en vez de Responsabilidad del Estado y lo tenemos en tercero, así que muchas gracias por la confianza. Yo creo que quedan varias cosas y ahí tal vez motivar a la gente que está aquí en calidad de público a motivarse a dejar preguntas en el chat, a levantar la mano y después tener la oportunidad para poder hacer esas preguntas. Así que muchas gracias. Y ahora para poder seguir con la conversación, todavía estamos en esta primera etapa de exposiciones, voy a presentar a la siguiente expositora, que es la profesora Marine Horvitz. Al mismo tiempo también hacer una breve reseña. La profesora es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, bueno, abogada de la universidad, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente es consejera del Consejo de Defensa del Estado, organismo al cual ingresó en 1990, es profesora asociada del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad, donde imparte diversas cátedras en la materia. Ha sido directora del Centro de Estudios de la Justicia y coeditora de la revista del mismo centro. Integró la comisión técnica que elaboró los proyectos de ley que dieron origen a la reforma procesal penal de nuestro país. Coautora de la obra conocida Derecho Procesal Penal, publicada por la Editorial Jurídica, y autora de diversas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Ciertamente aquí ya hemos tenido una primera visión respecto a la administración del Estado. Ahora la idea es que también, desde la experiencia también, especialmente del Consejo de Defensa del Estado, la profesora nos pueda comentar su experiencia y su testimonio. Así que, profesora, sin ir más lejos, tiene la palabra. Bueno, agradezco mucho a Jimena, a Vicente, a Pancho, a quien conozco harto como exalumno mío, y también a William, compartir con él esta mesa. La verdad que fue interesante conocer un poco más de él. Siempre es bueno tener estas instancias de mayor compenetración entre colegas y académicos. La vida a veces no siempre nos da esa posibilidad y por lo tanto también agradezco esa posibilidad, no obstante que yo soy harto más antigua, por decirlo de alguna manera diplomática, tengo una historia bastante diferente a la de William, pero justamente quizás por eso también es otra visión de las cosas, eh, um, puesto que me tocó una etapa muy dura. Eh, Me tocó entrar a la facultad en el año 78, en plena dictadura. Eh, y la verdad, entré a Derecho básicamente
porque tenía un padre genialmente bueno. Yo lo encontraba el mejor abogado del mundo y obviamente fue un personaje que modeló mucho mis intereses y mis valores. No estaba muy convencida, sobre todo en la época, pensemos, una de las peores etapas de la dictadura. No la peor, pero sobre todo para estar en la universidad. O sea, estaba el rector, estaba el decano Rosende, éramos prácticamente tratados como infantes, no podíamos hacer nada. Eh, Jamás vi un papel pegado en alguna parte de la universidad, estaba impoluta. Teníamos que estar en clases, teníamos que memorizar textos, nadie podía hablar, había mucha autocensura y por lo tanto yo diría que no fue la época en la facultad la más gloriosa, ni mucho menos desde el punto de vista académico. Y obviamente en esa época, si William habla del derecho administrativo era una lata, es que más que una lata, encima tener que aprenderse las normas de memoria, las disposiciones legales, prácticamente era lo único que se evaluaba en aquella época. Pero tuve la suerte de tener compañeros muy estimulantes, en general siempre se armaban talleres y todo tipo de actividades extraprogramáticas, fuera de la facultad muchas veces. Y bueno, lo que sí puedo decir es que no fue precisamente en la facultad cuando adquirí mi vocación por el derecho penal, sino que fue al revés, más bien fue un deseo imperioso de salir de Chile con cualquier excusa, la que hizo que acudiera al profesor Juan Bustos Ramírez, que fue parlamentario también y murió en el año 2008 de un cáncer, quien era muy amigo de mi padre, y entonces le pedí ayuda porque quería estudiar fuera, quería hacer posgrado, no quería ponerme a trabajar. Y tuve esa suerte de ser aceptada en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hice mi doctorado con él, y ahí empecé realmente a darme cuenta, nada más por el contraste entre lo que era Chile en ese momento con España en plena evolución post fallecimiento de Franco. Me encantó la posibilidad de dedicarme realmente a la vida académica y el derecho penal, y esa era mi vocación. Lo que yo quería era dedicarme a la vida académica propiamente tal. Después de hacer estudios en Barcelona y en Freiburg, en Alemania, donde estuve alrededor de 4 años, vuelvo, creo haber sido la primera mujer doctora en Derecho de esa época, no conozco otro caso, por lo menos creo que había otra chica, pero que no se dedicó a la vida académica. Y no tuve mucha suerte a mi regreso a Chile, y regresé justo 3 días antes de las elecciones para elecciones presidenciales en el año 89. Y bueno, sale Elwin y yo me encuentro con que no me aceptan en la Chile, no tuve mucha suerte, no obstante que tenía un doctorado, no tuve suerte, no tuve suerte en ninguna universidad, y ahí estaba yo bastante frustrada por haber hecho un esfuerzo sobrehumano, por hacer una beca muy mala en esa época, al punto que realmente ahí fue donde conocí lo que era tener hambre realmente en Barcelona. Eh, y con mucho esfuerzo logro regresar a Chile a ver si me dedicaba a la vida académica, pero se me cerraron todas las puertas. Y la puerta que se abrió, esas cosas que pasan y que a veces uno dice, bueno, es la vida la que te va enseñando rumbos insondables. Llegué a esta entidad que apenas veo el letrero, me dio una sensación de algo fascistoide, ¿no? Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Una cosa así que ni siquiera sabía lo que era, pero en que había la posibilidad de hacer un concurso y por lo menos tener pega, porque yo ya llevaba como 8 meses sin poder encontrar trabajo. De tal manera que estudié, maté soy, así que, y me fue bastante bien al punto que quedé dentro de los seleccionados en el año 90, como se refirió en mi currículum, y ahí empezó mi absoluto enamoramiento con mi pega, con
sobre todo con mi pega. O sea, la verdad es que he tenido la suerte de no solamente ganarme la vida haciendo algo que me gusta mucho, de una manera bastante, yo diría, escandalosamente bien, o sea, para mucha gente que tiene que vivir de una manera mucho menos congrua. He tenido la suerte de ser reconocida por mis pares, de que me haya gustado la litigación. No he querido abandonar nunca la academia porque me fascina también, ahí estoy con mis dos amores, ¿no? La litigación penal en el Estado, y por otra parte mis 12 horitas en la facultad, que igual siempre trato de hacer más de, lo que, de eso. Y bueno, ha sido un camino donde me he ido involucrando en las causas de derechos humanos, que fue una época muy, muy desafiante, porque era la época en que nos iba mal, en todo buscando caminos, con las causas de derechos humanos. Después también empiezan otras causas, una causa en la que yo me metí mucho y trabajé mucho, fue la Eurolatina, no sé si la recuerdan, un montón de gente eh, humilde, de que una financiera ilegal les hacía, les prestaba plata y luego al poco tiempo les cobraba 10, 15, 20 veces más de lo que les había entregado. Me metí en causas de corrupción, en las que también he estado ya ahora especialmente involucrada en Mirico Gate. Yo creo que he tenido mucha suerte en mi vida. No sé si tuve vocación, me interesan siempre los problemas sociales, el tema de la justicia, el tema de hacer Chile un país mejor, también por eso volví, no obstante que me pude haber quedado en Europa. Y bueno, eso es lo que yo creo que hay que tratar de hacer este país. Hay que hacer que este país crezca, que para eso necesitamos y que tenga empuje, necesitamos gente joven, que esté dispuesta a no ser un burócrata, y en ese sentido yo no creo que estar en la administración del Estado sea necesariamente sinónimo de ser burócrata, por el contrario, yo soy creo serme lo menos burocrática que hay. Hago siempre más de lo que eventualmente estaría dado por mi sueldo, y no tendría eventualmente que hacer nada más. Sin embargo, me apasiona hacer lo que hago. Y yo creo que eso es algo que mis ayudantes, mis alumnos notan, y en general me lo dicen. Tengo mucha pasión por esto, entonces es importante transmitir eso a los alumnos. Yo creo que era una de las cosas que yo eché mucho de menos en mi época de la facultad, era no sentir que los profesores no tenían pasión. No había había un par de profesores, los que no voy a olvidar nunca, que siempre fueron los que te incentivaron a ir más allá, y a estudiar más allá, y a aprender más allá, de ir más allá del currículum, y creo que fueron justamente los que en algún momento fueron una guía para tratar de desafiar un poco la inercia que a veces nos agobia, y que es muy fácil, muy difícil despercudirse de ella. Y siento que la gente joven, eh, bueno, lo veo a través de mis hijos, que es, no sé, lo siento como, por un lado hay algunos que están muy pasados para la punta, tienen muchas ganas de hacer cosas, otros que se quejan bastante de muchas exigencias, demandas que tienen hoy en día como alumnos. Eh, yo creo que hay que buscar un camino en lo que uno se dé cuenta que le tocó una buena etapa dentro de todo. Hubimos algunos que no nos tocó poder disfrutar de la libertad, de hacer muchas cosas que ustedes tienen o que han tenido. Y por eso tal vez uno valora más, quizás, y sobre todo valora mucho lo que tenemos ahora, hoy en día como país y como democracia, y con mucho, mucho a veces temor de ciertas incertidumbres.
tal vez por eso, por ser mucho más, más vieja que todos los que están acá, es probablemente por lo que tiendo a ser conservadora. ¿En qué sentido? En tratar de mantener lo que tenemos, de buscar un camino, y en el derecho yo creo que hay muchos caminos que se pueden explorar, que son muy gratificantes y donde realmente podemos hacer mucho por este país, mucho. Yo creo haber dicho en general lo que me parece más importante o destacable de mi vida personal, y bueno, si hay alguien que quiera hacer preguntas o quiera consultarme algo en específico, no tengo ningún problema en contestar. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por su testimonio también. Bueno, entonces ahora vamos a seguir en una segunda etapa que la idea era también una idea consensual, la idea era que hay un espacio para hacer preguntas, y tal vez como para romper un poco el hielo con Francisco estábamos conversando un poco algunas preguntas iniciales para animar la discusión. Les recuerdo también a las personas que están en calidad de público que pueden levantar la manito y ahí les damos la palabra, y si no, por el chat podemos también proyectar y también pueden pedir palabra por ese espacio si tienen alguna complicación. Bueno, yo quiero partir y abrir con dos preguntas, y después Francisco también quiere hacer una, así que vamos entonces. Yo primero le quería preguntar bueno, al profesor William. Bueno, le digo al profesor también como a propósito también como también imparte clases en la Universidad Alberto Hurtado también, pero quiero preguntarle si podría tal vez contarnos un poco más en detalle como cuál es el trabajo que toca día a día en la división jurídico-legislativa, cuál es el trabajo que uno le toca desempeñar, por ejemplo, pensando en estos chicos, en estos muchachos de 25 años, cuando uno entra, cuáles son las primeras experiencias que uno le toca en ese espacio. Tal vez como para conocer un poco más detalle y tal vez pueden salir más preguntas a partir de ese lado. Y por otro lado, a mí me gustaría preguntarle a la profesora Marines Horvitz un tema que a mí me pasa un poco a veces cuando me pregunto acerca del Consejo de Defensa del Estado. Y es precisamente el hecho de que la defensa del fisco o la defensa del Estado tiene particularmente muchas veces como distintas aristas. Y por lo mismo, no sé, como un ejemplo es, por ejemplo, a propósito del estallido social, por un lado lo que tenía que ver con la persecución de vulneraciones en caso de lesiones de carabineros, como de parte de carabineros, pero al mismo tiempo también contra manifestantes por destrucción, por ejemplo, del espacio público. Entonces muchas veces, y también a propósito también de la posición que ha tomado el Consejo de Defensa del Estado, también por lo que es la labor que desempeña, por ejemplo, en causas de derechos humanos actualmente, en casos de indemnización de prejuicios, uno pareciera a veces como preguntarse, o me pasa a mí que me pregunto como muchas veces como que el Consejo de Defensa del Estado, uno que trabaja ahí de enfrentarse a estos dilemas a veces de por un lado llevar como causas como tal vez como que uno pueda sentir más cercana, y otras tal vez que a veces uno puede encontrar ahí tal vez un poco de mayores dificultades, un poco de incomodidad incluso al momento de llevar esas causas. Bueno, yo dejo esa pregunta tal vez para hablar también de esos temas, porque yo creo que también es interesante. Me tocó verlo, a propósito también hago un disclaimer, a mí me tocó hacer una pasantía en el Consejo, entonces también me tocó ver mucho eso. Entonces tal vez como dejar esas dos preguntas sobre la mesa, una para el profesor William y otra para la profesora María Inés, y una tercera pregunta que la va a proyectar Francisco Castillo. Ahora, antes de darle la palabra a Francisco, comentarles que vamos a ir haciendo a 3 preguntas y vamos a ir dándole las palabras a cada uno para que podamos mantener ese orden. Así que Francisco, tu pregunta. Mi pregunta es para ambos, a propósito quizás de que yo no fui un alumno apasionado por el derecho. De hecho, a ratos y la mayoría del tiempo me quería cambiar a otras carreras. Pero hoy me he reencantado tratando de entender qué pasó en el país, leyendo, entre otras personas, al profesor Eduardo Novoa Monreal. Y él hace una crítica en un libro en el derecho como obstáculo al cambio social a propósito de la creatividad del abogado. Esto es decir, bueno, tiene una visión ideológica, por supuesto, marxista, pero además de decir los abogados en el país nos formamos de forma poco creativa. Y eso redunda en que el derecho se convierta en un obstáculo al cambio social. Quizás comentar sobre eso. Yo hoy día creo que sí, la facultad se ha ido por la formación, desde que entré, quizás se volvió un poco más creativa, pero aún es muy estática, es una formación quizás aún muy antigua. Y hoy día, por ejemplo, los desafíos tecnológicos quizás nos están como alcanzando las patitas y que necesitamos soluciones creativas para los problemas que el país hoy día enfrenta.
Muchas gracias, Francisco. Les propongo que sigamos el mismo orden y después invirtamos. Entonces, primero parte el profesor William y después la profesora María Inés. Trataré de ser bien breve. ¿Cuál, cuál es el trabajo que habría hecho alguien que entraba recién a la división jurídica? Sobre todo el, lo usual durante tanto como cuando fui asesor como cuando fui jefe, era muy usual que la gente entrara cuando estaba egresado con el examen de grado rendido y por lo tanto haciendo la práctica, haciendo, digamos, todas esas cosas que ustedes saben que hay que hacer o ya las están haciendo. Entonces era gente que había que formar, que había que entregarle conocimiento. Y a mí me gustaba decir que tenía mucho de Karate Kid, no, una referencia a una película que probablemente ustedes no conocen, pero ese aprendizaje, aprender haciendo algo que no se ve tan interesante o que no parece ser muy profundo, pero que en realidad entrega la mecánica necesaria para desarrollarse como abogado. Por ejemplo, como ustedes obviamente saben, el presidente de la República es el principal regulador en Chile. Luego casi todas, un montón de materias están reguladas en decretos supremos y la división lo que hace es revisar todos los decretos que firma el presidente, se le entregan y se le explican y el presidente los firma. Pero son muchísimos, entonces la primera pega que haría alguien joven sería revisar los decretos que firma el presidente de la República. Y siempre tiene que haber un grupo de personas que hacen eso, y al principio pueden revisar 2 o 3 al día, cuando ya están más grandes pueden revisar 100 al día. Eso es muy interesante, porque cuando uno entra a trabajar, por ejemplo, a un determinado ministerio, a un determinado servicio, uno entiende la dinámica de ese ministerio o de ese servicio. Y uno entiende cómo funcionan las potestades y procedimientos de ese lugar. Pero en cambio acá, al revisar 100 decretos de los 23 ministerios, se entendía uno podía entender la dinámica de cómo ejercen sus potestades todos los ministerios del Estado. Y por lo tanto era sumamente formativo para después enfrentarse a cosas que fuesen un poco más complejas. Entonces esa es una primera cuestión. Era necesario que alguien tuviera ya alguna formación, un ejercicio profesional de algunos años, o que haya tenido algo más de contacto con el trabajo del Congreso para poder ya pasar a hacer trabajo relacionado con tramitación legislativa. Eso ya era un poco más complejo y además una responsabilidad mayor, pero básicamente se trata de revisar todos los mensajes, todas las indicaciones y todas las promulgaciones de las leyes. Eso es el trabajo legislativo. Una labor como de cierre que abarca todo lo anterior tenía que ver con los litigios que involucraban a lo anterior, es decir, un litigio constitucional relativo a algún decreto o un litigio constitucional relativo a la tramitación legislativa. Los primeros podían ser con la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema o con el Tribunal Constitucional, los segundos solo con el Tribunal Constitucional. Eso también era interesante para alguien que recién estaba partiendo porque la manera en que se hacía el trabajo, se hacían unos informes bien grandes, en definitiva, porque son informes oficiales. Es una parte bien bonita, porque en definitiva uno escribe, eh, eh, uno es la voz del presidente de la República en tanto abogado. Entonces la idea es hacer algo bien documentado, bien sólido, académicamente bien al día, pero también estratégico desde el punto de vista del litigio. Y les insisto, era interesante para alguien joven porque el trabajo se repartía entre mucha gente y podía resultar que alguien muy joven estuviera haciendo el trabajo al lado o conjuntamente con alguien de harta experiencia, y que por lo tanto ese trabajo después uno terminaba comparando y uno podía muy chico criticar el trabajo de alguien grande y esas críticas se tomaban todas en su mérito. Y eso era bien desafiante, es decir, poder decirle a un profesional que tiene años de experiencia, decirle, mira, esto puede mejorar o no estoy de acuerdo. Era también formativo en ese sentido. Bueno, y ahí en esos litigios también uno tenía mucho que ver con
con esta idea de una pelea, de que hay algo aquí que está pasando y que yo puedo aportar a que esa pelea se gane. Eso me gustaría relacionarlo con Eduardo Noboa. Yo creo que como influencia es súper interesante como abogado penalista, pero también como alguien muy enamorado del Estado. Efectivamente, los abogados somos poco creativos. Posiblemente hoy en día la educación legal es más creativa de lo que solía ser. Pero es muy interesante la posición del litigio constitucional cuando uno está litigando a favor del Estado, porque no hay autores que defiendan al Estado en sus libros. Esto, el profesor español Alejandro Nieto lo decía en los años 80. El abogado, por vocación individual y profesional, escribe contra el Estado. Entonces, encontrar el apoyo doctrinario, el giro en la interpretación que logra derribar la biblioteca completa y en cambio transformar en la doctrina oficial aquello que va en favor del interés general, llama a esta creatividad, y yo creo que el abogado de la administración está permanentemente teniendo que salirse de esa camisa de fuerza de las ideas tradicionales. Eh, Ahora en mi vida nueva de consultor me ha tocado dialogar con abogados del Estado que dicen cosas tales como no, es que no se puede porque en derecho público no solamente se puede hacer aquello que está expresamente permitido. Bueno, no seamos seamos más creativos que eso, pensemos más allá de eso, pensemos de dónde viene esta idea y tratemos de pensar más allá de esa limitación. En definitiva, porque lo que uno pretende es lograr algo que es bueno y que va en favor del interés público. Muchas gracias. Bueno, solo como comentario, hay un remake de Karate Kid que nuestra generación probablemente ha visto, así que ahí, como solo comentario. Gracias. Pero muchas gracias por las respuestas. Profesora María Inés. A ver, la pregunta es compleja, va directamente a lo que es esta institución, que es bien particular, que tiene más de 100 años y que partió como un equipo de abogados que trabajaban a honorarios para el Estado. O sea, era un privilegio, era un honor representar al Estado o al fisco, estamos hablando de 1898, estamos hablando de fines del siglo XIX. Y tenía, incluso se llamaba Consejo de Defensa Fiscal, o sea, ha tenido y fue teniendo cada vez más, se fue institucionalizando más y fue adquiriendo un perfil propio, porque como digo, nace como un grupo de abogados que en su tiempo, en lo que pudiera tener de tiempo a partir del ejercicio de su profesión, ¿no? Dedicaba tiempo a defender o a litigar para el Estado. Ha pasado mucha agua bajo el puente, somos, como ustedes saben, 12 consejeros, yo diría que es la oficina de abogados más grande de Chile, por la cantidad de abogados que tiene a lo largo de todo Chile. Está dividido en 4 secciones, compuestas por 3 abogados en cada una de ellas, con diferentes competencias, ¿no? Contencioso administrativa, laboral, laboral y medioambiental, otra civil y finalmente la penal. Y claro, lo que dice Vicente es cierto, se producen a veces esta cosa extraña, que por decisión del legislador se nos dieron competencias que son bastante antitéticas, ¿no? O sea, como por una parte perseguir la responsabilidad penal de los funcionarios públicos cuando cometen delitos contra el patrimonio público, o cuando
realizan determinadas conductas de corrupción, básicamente, ¿no? Son esas dos áreas, ¿no? Delitos cometidos por funcionarios públicos, no necesariamente de connotación patrimonial, y como víctimas cuando es el propio fisco u otros órganos del Estado los que sufren el perjuicio patrimonial. Y entonces, claro, ahí puede ocurrir ¿no? que finalmente las víctimas, por ejemplo, de alguna actuación ilícita, o sea, delictiva de un funcionario público, demanda al Estado, y ahí entonces tiene que hacerse la sección contenciosa administrativa, la que tiene que defender al Estado en esa demanda, ¿no? Que se hace, y en que nosotros por otro lado estamos, ¿no? Con ese monstruo de dos cabezas que de alguna manera entran en conflicto muchas veces, porque efectivamente no es fácil tomar la decisión de qué se le va a dar, que va a tener predominio en un momento determinado. Desde luego en la causa que tú estás diciendo, de las protestas, los casos de apremio ilegítimo, ya hemos tenido varias demandas, ¿no? Y aún así, sin embargo, el Comité Penal ha promovido, ¿no? Que nos querellemos en causas donde los daños y las lesiones han sido tremendamente graves, por ejemplo el caso de Gustavo Gatica o el caso de Fabiola Campillay, y obviamente ponderando, ¿no? Ponderando esos dos intereses que son bastante contrapuestos, y por otra parte también defender el patrimonio fiscal, ¿no? Los daños a bienes públicos, también tenemos los casos de monumentos nacionales, ¿no? Que han sido afectados en su integridad y que han generado preocupación en muchos sectores porque el Consejo intervenga, y por eso digo que es una escuela bastante interesante porque además son muchas las diferentes competencias que tiene. Entonces, uno que estudió penal, se doctoró en penal, toda la vida penal, y sin embargo el Consejo me ha obligado a adentrarme en materias y en temas en los que yo probablemente no hubiera tenido ninguna posibilidad de tener demasiados conocimientos por la especialidad en la cual uno normalmente se encuentra, desgraciadamente, de alguna manera muy abocado. Así, por ejemplo, y esto conectando un poco con el tema de Novoa, ¿no? Y el cambio. Yo creo que han habido muchos cambios que han sido difíciles para la defensa del Estado y la administración del Estado. Desde luego, por ejemplo, por poner un ejemplo, para no ser latera, el gran desafío han sido las causas de derechos humanos, ¿no? Donde además de haberse buscado una reparación integral, como ustedes saben, a través de las diferentes leyes, RETIC, BALECH, a las víctimas de violación a derechos humanos, han habido muchas demandas que se han planteado contra el Estado porque se ha considerado que esas pensiones o el esfuerzo hecho por parte del Estado no ha sido suficiente, y hemos sido condenados en forma rutinaria, ya diría que es prácticamente la regla general, que se tenga que pagar además por daño moral, o incluso en los casos de tortura, sobre la base de que se acoge en general la imprescriptibilidad de las acciones penales y de las civiles, ¿no? Y esto es un desafío importante porque resulta que hace 10, 15 años atrás el derecho internacional de los derechos humanos y todas las jurisprudencias de las cortes no era un tema en general en Chile, y sin embargo las cortes se han ido abriendo, y derechamente incluso nos han condenado hasta por casos donde ni siquiera se puede hablar no se puede hablar de falta de servicio, porque bajo ningún punto de vista se pudiera haber podido evitar el daño, como el caso de tsunami, ¿no? Donde había zonas de sacrificio, donde aunque se hubiera empleado la mayor diligencia incluso, y se hubiera tratado de salvar gente, como ejemplo en el caso de la isla de Orrego, no habría sido posible por las circunstancias, por la forma que ocurrió, etcétera. Igual hemos tenido que pagar como Estado, y
y tenemos que pagar ahora también a los funcionarios públicos que se les aplica el estatuto del Código del Trabajo, ¿no? Y que tienen derecho, sobre todo si han estado a honorarios, a que se les reconozca relación laboral, tutela laboral. O sea, es una presión muy fuerte sobre el Estado y el patrimonio fiscal, que finalmente es el patrimonio de todos nosotros, ¿no? Y donde yo diría que es importante también tener en cuenta, más allá de que ha habido cambio y que pasamos de un cierto positivismo muy burocrático, de positivismo legal burocrático, a un neoconstitucionalismo muy agresivo y y a jueces muy activistas, donde nos encontramos con salas que realmente fallan por encima de la ley. O sea, que derechamente ya la ley prácticamente está muy devaluada. Y yo no sé hasta qué punto, y en esto me permito ser un poquito, quizá un poco abogado del diablo, pero hasta qué punto realmente esto de pasar por encima de la ley, incluso interpretaciones absolutamente contra el eje de nuestros jueces, sea algo que favorezca el Estado de Derecho y la democracia. Yo ahí tengo mis dudas. Obviamente tampoco me gusta, como digo, un planteamiento absolutamente y estrictamente burocrático desde el punto de vista positivista, pero creo que estamos, y creo que William también puede estar de acuerdo eventualmente de que, sobre todo la Corte Suprema, ha dado vuelcos impresionantes en muchas materias, y yo no estoy tan segura que siempre con las correctas justificaciones jurídicas, o sea, por decirlo de una manera provocativa, estoy diciendo. Es decir, yo creo que también hay un tema ahí de estudiar mucho, sobre todo interpretación jurídica, razonamiento jurídico. Falta mucho, yo creo que falta mucha densidad dogmática en muchos jueces y en los actores, y yo creo que más que porque Noboa era un extraordinario, no solamente abogado, sino también autor de obras. Él era un ser excepcional, quizás él se podía dar el lujo de decir lo que dijo, tan provocativo en su época, pero hoy en día no se ven autores como él en general, ni tampoco jueces o funcionarios públicos como él. Entonces, a mí lo que me preocupa es una cierta tendencia, y lo estoy viendo hace algún tiempo en la facultad, una cierta despreocupación como digo, la solidez intelectual, el estudio, la profundización en temas complejos, no recurrir, digamos, al argumento barato y populista, estudiar las cosas a fondo, es decir, deliberar en términos que realmente podamos mejorar el estudio del derecho en todas nuestras universidades. Eso diría yo. Muchas gracias, profesora. Bueno, tenemos una segunda ronda de preguntas por los tiempos también, para tener un espacio de cierre también va a ser la última. Tenemos preguntas de distinto tipo. Primero, Cris, me comenta a mí por interno para que la proyecte, nos pregunta lo siguiente, y esto tiene relación con lo que decía la profesora Marínez en su primera exposición. La pregunta es, ¿cómo empezar a proyectar una carrera académica y qué tan compatible es el ejercicio de la profesión con el mundo académico? Bueno, y después coloca especialmente en lo referido a derecho administrativo, pero yo creo que es una pregunta que ambos pueden responder en términos más generales. La segunda pregunta, Francisco la va a exponer. Sí, esta es una pregunta de Nico, que dice, yo tengo una pregunta para dejar a los dos profes. Aquí va. Creo que es muy común escuchar que quienes estudian en la facultad se reencanten con la profesión una vez que salen y se enfrentan a sus primeras experiencias laborales. ¿Qué diagnóstico hacen de la enseñanza en la universidad? ¿Qué creen que podría mejorar para motivar más a los estudiantes? Gracias, Francisco. Y la última pregunta, Isidora Béjar, quería ella misma comentar la pregunta, así que le estoy activando el sonido para que ahí lo pueda proyectar ella misma.
Isidora. Parece que... Isidora, ¿estás? Sí. Sí, perfecto. Hola, primero agradecer esta instancia y la oportunidad y simplemente muy práctico, que en mi caso, a diferencia de lo que señalaron, a mí siempre me gustó administrativo y creo tener bastante clara mis convicciones, mi vocación, pero quería preguntar cómo uno puede efectivamente llegar a trabajar en la administración, sobre todo pensando, bueno, en el caso de los egresados todavía no titulados o quienes no tienen muchos contactos, porque se escucha mucho que dicen como yo salí y me llamaron de inmediato, o tenía quien preguntarle para entrar, pero pensando en quienes quizás no tenemos como ese tipo de contactos, ¿cómo podríamos mostrarnos o llegar a trabajar en la administración? Eso, gracias. Muchas gracias, Isidora. Como le había dicho, les propongo que invirtamos el orden y que parta la profesora María Inés y luego el profesor William. Ya. A ver, entiendo que una tiene que ver con la compatibilidad de la vida profesional con la académica. Bueno, yo soy un ejemplo de que se puede, porque, como digo, desde que fracasé mi intento por dedicarme únicamente a la vida académica, de hecho, quizás estoy contenta porque creo que realmente he sido muy afortunada de ver las dos perspectivas, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, que todavía podríamos decir que está ubicado en el tercer mundo, no es como Alemania, donde realmente quienes se dedican a la vida académica pueden vivir de ella perfectamente bien y se produce una brecha importante entre quienes se dedican a la academia y quienes se dedican a la litigación. O sea, no suele ser habitual, ahora quizás está cambiando, en el último tiempo puede haber ido cambiando, pero en la época en que yo estuve allá era inconcebible que un académico, un profesor titular de una determinada cátedra, al mismo tiempo que se dedicara a la academia, pudiera ejercer la profesión. De tal manera que yo diría que todavía se puede, y yo diría que en la medida en que no sea muy profunda la vocación académica, porque es muy exigente hoy en día. Hoy en día ya no es como en mis épocas donde casi la mayoría de los profesores que impartían clases eran abogados, o sea, no eran académicos de horas, o sea, con media jornada o jornada completa como es hoy en día. O sea, lo que era lo habitual era que abogados que fueran conocidos, afamados, que les fuera bien en la carrera, ¿no? Un Pablo Rodríguez, un Ambrosio Rodríguez en esa época, estamos hablando de esa época, por favor, no me miren con cara de... no sé, habían muchos profesores, yo diría que no había ninguno que se dedicara, salvo los que estaban dedicados a la historia del derecho, o la ciencia del derecho, que obviamente son pocos los que litigan, que estuvieran dedicados nada más que a la academia. Eso ha ido cambiando, por suerte. Yo me alegro mucho que la facultad tenga excelentes académicos a media y a jornada completa. Creo que es un gran logro que se ha ido consiguiendo, pero justamente al mismo tiempo implica que aquellos que tenemos menos dedicación horaria y que no podemos por las exigencias y responsabilidades de la vida laboral y profesional, obviamente muchas veces no podamos alcanzar el estándar y tampoco podamos realizar investigación y una serie de otras exigencias que son absolutamente exigibles hoy en día. O sea, pensemos en los proyectos Fondesit, cualquier proyecto de investigación requiere tener jornada en una universidad, es decir, ya no se puede estar con las dos pies, con una pierna en un lado y la pierna en el otro. Yo creo que soy de las que voy quedando, pero cada vez menos, yo diría. Que la otra pregunta era sobre la vocación de los alumnos, cómo hacer de que los alumnos se entusiasmen más.
yo soy una convencida de que uno tiene que, y ya lo creo que dije, es la palabra que más usé probablemente en mi alocución antes, yo creo que uno tiene que tener pasión por lo que uno hace. Es decir, en la medida en que uno, yo conozco muchos casos de alumnos que lo que más les gustaba quizás no fue lo que les enseñé, sino la pasión con la que las enseñé. Creo que uno debe transmitir eso, debe buscar mecanismos, fórmulas para encantar a los alumnos. Siempre se puede encontrar una nueva forma de una búsqueda, creatividad a través de nuevas metodologías de enseñanza. Eh, y bueno, uno intenta ahora con el Zoom, ha sido muy desafiante para mí más que nada, más que yo creo que para los alumnos. De hecho, mi hija me han tenido que ayudar constantemente porque no logro todavía manejarme bien con algunas herramientas. Eh, pero yo creo que esa es esa yo diría que es mi punto central. Cuando uno solamente está en la carrera por un interés más bien instrumental de conseguir luego pega y ganarse la vida, bueno, obviamente yo diría que sí, uno siempre puede ganarse la vida como abogado. Normalmente los abogados sí tienen o logran encontrar alguna ocupación remunerada, lo suficientemente bien remunerada para poder pasar bien su existencia, pero yo diría que lo que hace la diferencia es justamente la entrega del profesor, la preocupación, eh, el tener contacto constante con sus alumnos, preocuparse de que entiendan, de que hayan, que ya hayan comprendido los aspectos centrales de lo que uno intenta comunicar. Yo diría que ese es mi mensaje. La tercera pregunta ya no me acordé, no alcancé a anotarla. No. La tercera pregunta, Isidora, la realizaba en relación con la dificultad tal vez como de ingresar, cuando uno no tiene tanto como con los contactos, con los conocimientos. Bueno, yo en general siempre he visto un interés impresionante por entrar al consejo. De hecho, a William lo vi hace algún tiempo en un concurso. Lamentablemente no había demasiada competencia. Es impresionante la cantidad de gente que postula el consejo, y creo que es porque es una buena escuela, creo que hay un cierto prestigio, y que hace que en definitiva gente joven esté dispuesta a hacer a veces pega no muy entretenida, como ser procurador, pero con la perspectiva de en algún momento ser abogado del consejo, ¿no? Eh, Obviamente es la realidad que más conozco. No sé cómo es la situación en otros organismos públicos, pero yo diría que cada vez está más formalizada el ingreso. O sea, ya no es al pituto. Ya antes era muy el pituto, la amiga de la amiga, el tío, el abuelo, no sé qué, méteme por acá. Ahora hay concursos, están extremadamente arreglados, es bastante todo transparente, de tal manera que es bastante más difícil ingresar por la ventana. De manera que yo diría que justamente tiene una parte favorable, que es que hay mucho más un trato igualitario hacia todos los que quieren entrar de acuerdo a sus méritos y a su rendimiento, pero por otro lado hay una desventaja que es inmanente, y eso creo que afectó el caso de William, que es que había muchos abogados dentro del consejo, que además conoce toda son conocidos. Claro, competir con alguien de adentro es difícil, porque uno los conoce en su trabajo, y entonces cuando uno no conoce al que viene de afuera, se produce ahí hay una desigualdad que es inmanente al sistema, ¿no? A cómo funciona el sistema. Bueno, pero ahora con la nueva ley del Consejo, donde probablemente nos van a echar a todos, va a haber harto interés va a haber un tiraje hacia arriba, van a echar muchos más. Eso diría yo, básicamente. Muchas gracias, profesora. A estar atento con ese proyecto de ley, entonces. Profesor William. Gracias. Para mí es difícil responder la primera pregunta sobre cómo proyectar y compatibilizar con una carrera académica y la función pública. Yo diría dos cosas. Yo puedo hablar de lo que conozco
Y yo no me considero un académico, yo a lo sumo puedo ser un docente, alguien que tiene interés en enseñar algunas cosas, por lo tanto alguien más parecido a lo que eran los profesores antes, pero por mi preparación y por mi interés no soy un académico que está, digamos, en la vanguardia del conocimiento. No obstante eso, yo diría que por lo que observo, lo que se presenta es tal vez el problema contrario, es que hay mucho, digamos, abogado en el Estado que tiene también ganas de enseñar, y se está dando cada vez más que ciertas posiciones más estratégicas, sobre todo, las están ocupando quienes son académicos o que tienen una importante historia académica detrás. No sé, voy a poner... eh, voy a poner cuatro ejemplos muy recientes. En el mismo consejo, el último nombramiento de Sebastián Soto o de Raúl Letelier son personas que tenían una historia, una acreditación y vida académica antes de llegar al consejo. Sebastián ejerció la profesión mucho más que Raúl, pero también los dos con harto, digamos, formación académica. Luego, el Contralor, que tenía también toda una historia como académico en la Universidad Católica de Valparaíso, y de académico pasa a ser Contralor. Y no sé, tal vez la profesora Fuentes también es un súper buen ejemplo. La profesora Jimena Fuentes, la directora de la Dirección de Fronteras y Límites. En cuanto a la enseñanza más motivante o este reencanto que uno sufre, digamos, cuando sale de la escuela, yo lo plantearía de la siguiente manera, un poco distinto. Creo que al menos en mi caso, la administración del Estado me cautivó de una manera distinta. A mí la carrera siempre me gustó, siempre me interesó. Lo que pasa es que no me interesó mucho el derecho administrativo, sino hasta el final y con una cuestión muy marginal. Eh, y creo que ¿qué fue aquello que me motivó? Como traté de decir, encontrar que había algo por lo cual luchar. O sea, que había algo, que había una gesta histórica que cumplir a través de la profesión. Más allá de cualquier otra cosa, que mi profesión, lo que yo era bueno haciendo, era parte de un logro histórico. Y por lo tanto no es tanto un reencuentro ex post, sino que un giro. Habían otras cosas que me motivaban cuando estaba en la universidad, pero eso se fue, digamos, pasó a un segundo plano cuando, digamos, me enamoré del derecho administrativo. Creo que la enseñanza hoy en día es cada vez más motivante. Yo no tuve profesores malos en derecho público, para nada. Tuve con los mejores profesores que podría haber tenido, que todavía siguen siendo los mejores profesores de la disciplina en la escuela. Lo que pasa es que yo lo encontraba fome nomás. Me gustaría haber tenido la suerte de quien hacía la pregunta, de motivarse y de interesarse, digamos, tan tempranamente. Creo que las cosas están cambiando, y creo que más allá de la parte testimonial que señalaba la profesora Horvitz, eh, o de las metodologías que no se enseñan mucho, digamos, cuando uno es convocado o uno quiere ser profesor, eh, los profesores suelen ser personas muy expertas en la disciplina, pero no necesariamente que conocen o son muy ricos en las metodologías de enseñanza. Yo creo que es cosa de cambiar eso, y la carrera va a ir motivando más. Finalmente, en cuanto al tema del pituto,
tal vez yo soy un mal ejemplo en mi vida personal porque, digamos, por la cercanía bueno, yo no tenía cercanía con quien era mi profesor y que yo le pedí, oiga, quiero trabajar con usted. Em, Sino que yo simplemente llegué y le escribí. Ahora, obviamente, fue una selección a dedo. Dicho eso, también son cuestiones generacionales que van cambiando y que, como decía la profesora Horvitz, el concurso de manera más competitivo y más objetivo se está convirtiendo en la regla generalísima para todos los cargos y por lo tanto eso va simplemente a irse se va a ir allanando ese acceso, especialmente a las personas inteligentes y motivadas de la universidad, van a tener el camino abierto. Sin perjuicio local, de lo cual también aquellas personas motivadas y talentosas van a poder encontrar su lugar y su área de ejercicio, y yo los motivaría simplemente a atreverse y a intentarlo. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya siendo las 18:20, para aprovechar bien los tiempos de todo y todas, como habíamos conversado con las personas expositoras, vamos allá a ir cerrando la actividad. Ciertamente la dinámica virtual ha sido un desafío para todos y todas, como comentaba la profesora Maniejovic, pero lo que ha permitido es que también tengamos estos espacios de encuentro, estos espacios dentro de la virtualidad para poder conversar en una dinámica distinta a la que estamos acostumbrados y acostumbrados en la sala de clase, que es a conversar de vocación. Y por la misma razón, primero, bueno, por supuesto que primero agradecer al profesor William García, a la profesora Marine Horvitz, por su participación en esta jornada. Yo encuentro que estuvieron muy interesantes y además súper complementarias sus exposiciones. Creo que quedan hartas preguntas y también preguntas y desafíos para nosotros y nosotras como estudiantes, futuros operadores jurídicos, futuros abogados y abogadas. Y por la misma razón y también para seguir motivándoles con esta instancia, comentarles que este es el primer día de las charlas vocacionales. Vamos a estar desde hoy día lunes hasta el día viernes, y tal vez para que se motiven especialmente para mañana, vamos a estar con, ahí la profesora Jimena Insulza les estaba compartiendo pantalla. Mañana vamos a estar con 2 mesas, de la misma dinámica hoy día, 2 mesas simultáneas. En Derecho Penitenciario vamos a estar con Andrea Díaz Muñoz, que es jueza titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y además con Javier Gallegos, que es abogado de la Universidad de Chile y voluntario de la ONG Lea Sur. Al mismo tiempo, en materia de Derecho Internacional, vamos a estar con María Teresa Infante. Tiene un magno currículum, pero dentro de su magno currículum es embajadora en Países Bajos, y además hace poco fue electa jueza del Tribunal Internacional del Mar. Y además nos va a acompañar Eduardo Pincant, que es socio del estudio Pincant y Ríos, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado y además profesor de la escuela. María Teresa Infante también tiene un vínculo con la escuela, pero actualmente está en estas múltiples funciones que está realizando. Así que agradecerle a todos y todas por su participación. Yo creo que fue una instancia súper entretenida. Y por cierto, también nos estamos viendo en los días que vengan. Hasta luego.